lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz y en medio de la tormenta, muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, si con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. That is John. Juan capítulo 6, versículo 16. Juan 6, 16, no 3, 16. 6, 16. Y dice así, hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, hermanos, ¿verdad? Les invitamos a tener reverencia a la palabra de Dios. Amén. Leemos la palabra de Dios. Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar. Y entrando en un barco, venían de la otra parte de la mar hacia Capernaum. Y era ya oscuro. Y Jesús no había venido a ellos. Y levantábase la mar con un gran viento que soplaba. Y como hubieron navegado como 25 o 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre la mar y se acercaba al barco. Y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no tengáis miedo. Ellos entonces gustaron recibirle en el barco, y luego el barco llegó a la tierra donde iban. Para la honra del Señor, siéntense. Gloria a Dios. El tema, hermanos, se llama Jesús en la tormenta. Y bueno, ya leímos la palabra de Dios. Hermanos, es un pasaje donde los discípulos se encuentran en una tormenta violenta. Y Jesús viene a ellos caminando sobre el agua.
con la finalidad de llevarlos a salvo a la orilla. Eso es lo que aprendemos de este pasaje, hermanos. También aprendemos que Jesús los guió deliberadamente hacia esa tormenta, no para hundirlos, sino para que experimentaran una tempestad en sus vidas. No los llevó ahí para ahogarlos, sino para discipularlos. El propósito de este milagro que el Señor hizo es demostrar el poder divino del Señor para preservarlos en las tormentas que tendrían ellos en el ministerio futuro. Los discípulos enfrentarán muchas noches oscuras. Los discípulos enfrentarán muchas tribulaciones, muchas turbulencias, muchas tormentas en un futuro cercano. Se encontrarán navegando, hermanos, en aguas tempestuosas en su esfuerzo por llevar el evangelio al mundo que Jesús les estaba confiando. Ellos, hermanos, enfrentarán persecución por los líderes religiosos de Israel. Ellos serán, hermanos, confrontados y puestos en prisión por el imperio romano. Ellos, hermanos, tendrán que luchar contra falsas doctrinas por todos lados. Y no, hermanos, habrá aguas tranquilas para estos discípulos de nuestro Señor Jesús. El mensaje, hermanos, de este milagro es importante para estos discípulos, porque Jesús los va a llevar en tormentas en sus vidas en este mundo, pero, hermanos, también el Señor estará con ellos y los preservará. En ese mar abierto Él los va a ayudar, los va, hermanos, a ayudar de todas las amenazas del Sanedrín, de las prisiones, de las celdas donde ellos van a estar, hermanos, en un futuro aprisionados. Los va, hermanos, a salvar de la oposición de Satanás. Jesús estará con ellos cuando sufran la muerte, hermanos, como mártires del Evangelio. Son, hermanos, los 12 apóstoles que están hoy, en este día, en este barco. El Señor, hermanos, promete ayudarlos, aunque anden en valle de sombra de muerte. Ninguna de sus ovejas se perderá, ninguno de los de su rebaño perecerá, ninguno será separado del lado del Señor Jesucristo. Es un mensaje, hermanos, para los discípulos y que ellos, hermanos, aprendieron, y es un mensaje que todos nosotros debemos aprender, pues en nuestras vidas tampoco, hermanos, estamos navegando en aguas tranquilas, sino que existen tempestades y vientos, existen, hermanos, problemas a diario que enfrentamos como cristianos, y las olas golpean fuertemente nuestra barca, pero debemos saber hoy, hermanos, que el Señor Jesucristo nos ayudará a atravesar esas feroces tormentas en nuestras vidas, y al final llegaremos, hermanos, al final de nuestra vida llegaremos al puerto celestial, al trono de su gracia. Con este mensaje, hermanos, el Señor nos da aliento a seguir confiando en Él, en su palabra, sabiendo que Él tiene todo el poder para salvarnos de los peligros que a diario, hermanos, nos acechan a cada uno de nosotros. Vamos a ver, hermanos, rápidamente 4 aspectos de este milagro, de este acto milagroso. Primero vamos a ver la dirección de Jesús hacia la tormenta. Parece algo un poco ilógico, pero fue la perfecta voluntad del Señor Jesús la que llevó intencionalmente a los apóstoles a esta tormenta. El final, hermanos, del día venía. Jesús
había alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, ¿recuerdan? Ese milagro maravilloso, y la multitud estaba maravillada del poder del Señor Jesús. Jesús, hermanos, dice que los guía hacia el barco a sus discípulos para que se vayan al otro lado, hacia Capernaum. Dice el versículo 16, y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar, y entrando en un barco, venían a la otra parte de la mar, hacia Capernaum. Del Evangelio de San Mateo cuenta la misma historia, y ahí aprendemos que Jesús hizo que sus discípulos entraran en el barco y se adelantaran a la otra parte del lago. Entre tanto que Él despedía a las gentes, el deseo de los discípulos, después, hermanos, de haber alimentado 5,000 personas o a miles de personas, ellos se querían quedar ahí con el Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque ya ellos lo iban a hacer rey, querían hacerlo rey, y no hay otra cosa mejor para un discípulo que tener a su rey y Señor. Pero, hermanos, el fin del Señor les dice no, vayan al otro lado. La razón por la que les dijo es porque el Señor, hermanos, quería estar solo y quería orar. La oración era parte fundamental del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué enseñanza para nosotros, hermanos. El Hijo de Dios, el que no tiene ningún pecado, pasaba tiempo en la oración. ¿Cuánto más nosotros pecadores debemos pasar tiempo orando? Pero no nos gusta orar, hermanos. Es una lección que nos da aquí el Señor. Otra de las razones es que Jesús debía probar una vez más a sus discípulos. Les iba a poner otra prueba para sus discípulos. Jesús divinamente los puso en medio de esa tormenta. La obediencia de los discípulos, cuando el Señor les dijo, vayan al barco y vayan al otro lado, esa obediencia de los discípulos los puso en la tormenta, los puso en esa situación. La desobediencia de los discípulos los hubiera, hermanos, llevado o tenido en tierra seca y a salvo, pero fuera de la voluntad del Señor Jesús. Así es nuestra obediencia, hermanos, a la palabra de Dios. Frecuentemente, por nuestra obediencia, nos ponemos en una tormenta, hermanos, en nuestra vida. Ahora también suele pasar de que por nuestra desobediencia el Señor nos manda una tormenta para hacernos regresar a Él. Como en el caso de Jonás, que iba corriendo, huyendo de la presencia de Dios, y el Señor lo puso en una tormenta para hacerlo volver. Pero en este caso específico, Jesús les anticipa que mientras ellos sirvan y mientras ellos obedezcan, se enfrentarán a muchas tempestades en sus vidas. En San Juan 15, hermanos, ahí mismo el Señor les dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me aborreció antes que a vosotros. Esto significa, hermanos, que el odio que el mundo le tiene a Jesús, cuando Jesús, hermanos, fue quitado del mundo, ese odio, hermanos, pasó a aquellos que se llaman cristianos, aquellos que actúan como cristianos, aquellos que viven como cristianos, aquellos que tienen una vida como cristianos. Ese odio del mundo ahora se traspasó a aquellos que se llaman cristianos. Pero, hermanos, dice también la Biblia que si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, pero por eso el mundo los aborrece. Estamos, hermanos, en el mundo, pero no somos del mundo. Aquella barca está en el agua, pero no hay agua en esa barca. La tormenta, hermanos, comenzará para estos discípulos después de Hechos 2. Dice
el Señor les dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Dice, si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también van a guardar la palabra que ustedes hablen. No esperes que los vayan a tratar mejor que a su maestro. Les estaba enseñando, no vayan a esperar que ustedes vayan por las calles predicando y los traten mejor de como me están tratando a mí. Por eso el Señor Jesús deliberadamente, intencionalmente pone a sus discípulos en medio de esa tormenta. Y dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, por causa del nombre del Señor Jesús. Dice, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. No te escandalices. Os echarán de las sinagogas. Y viene la hora que aún va a haber gente que los va a ustedes a matar o a querer matar. Y van a pensar que están haciendo servicio a Dios. ¿No fue el caso de Saulo de Tarso? Que estaba pensando que hacía servicio a Dios. Se los dijo, hermanos, para que no tuvieran la idea que el mundo los iba a recibir con los brazos abiertos cuando llevaran el mensaje de la palabra de Dios. Aquellos que aman la verdad, aman al que trae la verdad a ellos. Aquellos que aman la mentira, odian al que trae la verdad a ellos. Así que, hermano, tú y yo, cuando te empiecen a golpear las olas, y ya lo hemos sentido, ¿verdad? Y lo seguiremos sintiendo. No salgas corriendo y llorando y que digas, yo ya no quiero servir al Señor. Perderás tus amigos. A lo mejor vas a perder tu popularidad. No vas a ser muy popular en el ministerio o en tu carrera cristiana. 11 de estos discípulos, hermanos, en la Biblia aprendemos que sufrieron unas muertes terribles. Los discípulos del Señor Jesús sufrieron muertes terribles como mártires. Y uno de ellos fue, hermanos, cruelmente fue abandonado en la isla de Patmos para morir. Fue exiliado. Por eso el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Y nos los dice, hermanos, se los dijo a sus discípulos antes de que le acontecieran. Es el mismo, hermanos, fin que nos espera a ti y a mí. Tal vez hoy, hermanos, todavía tenemos aceptación. Tal vez, hermanos, todavía la gente te admira por ser cristiano y que le sirves a Dios. Pero rápidamente, hermanos, se está acercando el momento cuando alguien te va a querer matar y va a pensar que hace servicio a Dios. Por eso el Señor nos pone intencionalmente en las pruebas que tú pasas. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos aquí tienen tormentas el día de hoy? Seguramente vienes con una tempestad en tu vida. ¿Cuántos están en medio de una tormenta por alguno de tus hijos que tú le hablas del Evangelio y lo único que hace es rechazarlo? Lo rechaza. ¿Cuántos de ustedes tienen una esposa, un esposo que rechaza el Evangelio y tú sufres por eso? Para otros, hermanos, la tormenta es trabajar con incrédulos. Pero Santiago, hermanos 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Las tormentas, hermanos, son para llevarnos a otro nivel.
las tempestades son para que tú y yo, hermano, pasemos a otro nivel, para que ya madures espiritualmente y no, hermanos, te derritas o caigas con cualquier problemita, sino que digas en el nombre del Señor que yo seré vencedor, aleluya. Bendito sea el Señor. Jesús deliberadamente te mete en esa tormenta. Ahora vamos a ver los discípulos en la tormenta. Porque muchas veces nosotros quisiéramos a veces haber experimentado estar con el Señor. Pero cuando lees esta tormenta, yo prefiero vivirla de la Biblia y no estar ahí. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el texto que leímos, que era ya oscuro. Vamos a poner atención en las palabras, hermanos. Era ya oscuro. Jesús no había venido a ellos. No estaba Jesús con ellos. Y ya era oscuro. Las nubes, hermanos, se estaban comenzando a amontonar. Y súmele usted, levantábase, el versículo 18, la mar con un gran viento. Las olas golpeaban ferozmente esa barca. Estamos hablando de un barco de hace 2000 años. Todavía en 1412 Cristóbal Colón vino con barcos más sofisticados y aún eran barcos muy antiguos, hace 2000 años, una barca pequeña. Su corazón estaba lleno de miedo. De Mateo, hermanos, en Mateo 14 también cuenta la historia y nos dice que era la cuarta vela de la noche. Era la noche la dividían también en velas. La cuarta vela de la noche era de las 3 a las 6 de la mañana. From 3 to 6 a.m. Oscuro. No está Jesús. Un viento fuerte. Las olas golpeando, hermanos. La nave, la barca. Están atormentados, hermanos. El viento era contrario. Tienen todo en contra, están en medio de la tormenta perfecta y sus corazones temerosos y se preguntan, ¿dónde está Jesús? Se dice, hermanos, que solamente para que usted se dé un poquito de cuenta, que Galilea, el mar de Galilea es uno de los fenómenos en el planeta Tierra. Dice, hermano, este mar de Galilea está 700 pies bajo del nivel del mar. Y los precipicios, hay unos precipicios, hermanos, ¿verdad? Precipicios que lo rodean. Hay unos de hasta 2000 pies de altura. No 200, 2000 pies de altura. Entonces, cuando viene el viento sobre el valle de Galilea y cae, hermanos, sobre esos precipicios hasta el mar de Galilea, que es una distancia sumada ya como de 3000 pies de altura. Y ese viento agarra velocidad y luego cae sobre esos precipicios y choca sobre el agua y la vuelve, hermanos, feroz ese mar. Cuando esos vientos, hermanos, golpean esa agua, el agua se vuelve furiosa, vuelve el mar y las aguas furiosas y son peligrosas para cualquier embarcación. Los apóstoles, había algunos de ellos que eran expertos en la pesca. Y alguien que es experto en la pesca sabe cuando ve esas condiciones que va a morir. A lo mejor usted y yo no, pero lo que ellos sabían era que iban a morir. Los discípulos están exactamente donde Jesús quiere que estén, en una tormenta muy fuerte. Aún, hermanos, con toda esa experiencia ellos sabían que iban a navegar. Dice que como hubieron navegado 25 a 30 estadios, que son 3 a 4 millas, ellos, hermanos, estaban luchando contra los elementos de la naturaleza. Es muy tarde ya para regresar porque ya han avanzado, están en medio de la mar y todavía están lejos de la otra orilla, están lejos, hermanos, y esas tormentas
son como las que se encontró el siervo de Dios Job cuando fue, hermanos, probado por Dios, como cuando la tormenta que vivió José cuando fue vendido en Egipto por sus hermanos, o la tormenta que pasó el siervo de Dios David cuando el ejército de su hijo Absalón vino para matarlos. Así, hermanos, nosotros también encontraremos en un momento alguna tormenta en nuestras vidas. Y estaban, hermanos, ellos en medio de esa tormenta. Y cuando, hermanos, ellos sentían que iban a morir, hermanos, Dios tiene el dominio de la tormenta. Jesús los deja entrar en la tormenta. Los discípulos luchan para sobrevivir en la tormenta. Pero esta es la lección, hermanos, que los discípulos reciben del Señor Jesús, porque lo que los está atormentando, lo que está, hermanos, acechando contra sus vidas, Jesús lo tiene bajo sus pies. Lo que, hermanos, está a punto de matarlos, está debajo de los pies de Jesús, el Maestro de Galilea. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ellos están en la tormenta y a lo lejos de repente ven, hermanos, alguien caminando sobre las aguas. Aleluya. Todavía no sabían que era Jesús y dijeron: es un fantasma. Estaban temblando, hermanos, con mucho miedo. Pero Jesús, hermanos, se acerca al barco, se viene acercando al barco como un rey soberano, caminando sobre las aguas, marchando con su soberanía. Aleluya. Bendito sea el Señor. Jesús demuestra que Él es el Señor, ¿sí o no, hermanos? Jesús se acercaba al barco triunfante, porque Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. La gracia de Cristo viene a nuestras vidas, hermanos, en situaciones desesperadas. Jesús siempre aparece en el momento correcto y justo para hacernos decir: justo a tiempo, Señor Jesús. Llegaste en el momento que más te necesitaba. Aleluya. Por eso el Señor, hermanos, sus últimas palabras que les dijo a sus discípulos, les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Gloria al Señor. Sea el nombre del Señor bendito, hermanos. ¿Recuerdan a Daniel? En Daniel 3, aquellos 3 jóvenes que tanto oímos, no aceptaron, hermanos, adorar la estatua de oro de Nabucodonosor. Fueron echados en el horno de fuego. Estaban ellos en su tormenta, en su tribulación. Entonces el rey Nabucodonosor se asoma, hermanos, al horno y dice: yo veo 4 varones paseándose sobre el fuego, y el cuarto tiene el aspecto de hijo de los dioses. Jesús, hermanos, está con su pueblo en los momentos más difíciles. Bendito sea el Señor. Cuando el fuego se enciende más, cuando las flamas se encienden más, cuando la prueba se pone más fuerte, es cuando más aparece el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. La gloria sea nuestro Dios. Aleluya. Hace que lo veamos y que sintamos su paz, porque Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón y no tengan miedo. Bendito sea el Señor. Ciertamente los discípulos se enfrentaron al Sanedrín, se enfrentaron a los romanos, se enfrentaron, hermanos, a cuantos peligros, aún en las cárceles y en las muertes, pero Jesús estaba ahí con ellos. Bendito el Señor. Dice, hermanos, que en medio de ese temor, el versículo 20,
En medio de la tormenta Jesús les dijo a sus discípulos, está Jesús ahí en medio del mar, hermano. Y Jesús les dijo, y es lo mismo que nos dice a nosotros, no tengan miedo, yo soy. Yo soy. No tengas miedo. Eso nos lo dice a nosotros, hermano. La declaración gloriosa del nombre del Señor Jesús. Yo soy. ¿Recuerdas cuando fueron a arrestar a Jesús? Judas con los fariseos y los escribas, los pontífices y fariseos, buscando a Jesús para arrestarle. Y Jesús les preguntó, ¿a quién buscáis? Y dijeron, a Jesús Nazareno. Y Jesús le dice, yo soy. Solo con la declaración de su nombre, esos hombres se fueron para atrás y cayeron a tierra, porque el nombre de Jesús es poderoso, hermano. Cuando estamos nosotros en la tormenta, Él simplemente dice, yo soy. Bendito sea el Señor. Podemos confiar en el nombre poderoso del Señor Jesús. Es lo que nos da aliento en los momentos difíciles, hermanos. En tu tormenta busca al Señor Jesús y espera al Señor Jesús. Y por último, hermanos, ellos invitan al Señor a su barco. Dice que ellos entonces gustaron de recibirle en el barco. Ya que vieron que era Jesús, hermanos, ellos le dijeron, ven, súbete al barco. ¿Cuántos de nosotros tenemos a Jesús en nuestros barcos? ¿Tienes a Jesús en tu barco? No hay otra dicha más grande, hermano, que tener a Jesús en mi barco. No hay otra dicha más grande que tener a Jesús en mi vida, en mi alma, en mi corazón, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi familia, en el trabajo. Ahí, hermanos, encontramos la gracia en el tiempo de la necesidad. Y dice, hermanos, que enseguida que Jesús subió al barco, llegaron a donde iban. Llegaron a donde iban. Nada más Jesús subió al barco y ya estaban ahí. ¿Cuál era el problema? Solamente confiar en el poder del Señor Jesucristo. Ahora ese barco, hermanos, se convirtió en el lugar más seguro de toda la tierra. Después de estar a punto de morir, ahora ellos están en un lugar seguro con el Señor Jesucristo. ¿Quieres invitar al Señor Jesús a tu barco, hermano? Al barco de tu vida. La voluntad de Dios, hermanos, es que ninguno se pierda. La voluntad de Dios es que dice, yo les resucitaré en el día postrero. Todo lo que me dio el Padre, no se pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie arrebatará mis ovejas de mi mano. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque yo les resucitaré en el día postrero. Aleluya. ¿Puedes imaginarte esa tormenta sin Jesús, hermano? ¿Puedes imaginarte tu problema, tu situación sin el Señor Jesucristo? ¿Puedes imaginarte una tormenta donde Cristo no se acerca a tu barco? Navegar solo en el mundo, hermanos. Ir por el mundo ahí vagando como antes íbamos. No, hermanos, ahora si tenemos una tormenta, el Señor Jesús recuerda que te ha metido ahí intencionalmente. A menos de que tú, hermano, te estés desviando, vas a encontrar otra tormenta ya si Dios te quiere traer. Pero esa tormenta en la que estás hoy, ¿sabes por qué la tienes? Porque has sido obediente a la palabra de Dios. Por la obediencia obedeces al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Qué gloria, hermanos, es saber que en las tormentas de mi vida, ahí está el Señor. Viene hacia mí, solo tengo que esperarlo y tener fe que Él viene hacia mí y dice, yo soy, no tengas miedo. Para la honra del Señor Jesucristo, que la gracia y la paz de Dios sea en vuestros corazones. Dios les bendiga y les guarde.